Vamos a darle un poco de vidilla a esta segunda parte, entonces qué mejor empezar con nuestra siguiente participante. Vamos a arrancar este bloque con una persona que se dedica a resolver problemas, porque es profe de mates. Bueno, no es... Es doctora en matemáticas, no os vayáis, que va a dar una charla. Además es la autora de Mati y sus mateaventuras, que primero fue un blog de divulgación de las matemáticas para peques, para todos, y acabó convirtiéndose recientemente pues, en un libro. También tiene otro libro, pero con unos dibujos más complicados, que me lo dijo antes, y pues aparte de todo eso, a mí me ha llegado a la patata, bueno, participa en revistas de divulgación científica online como Naucas y tiene un blog en Jotdown, ¿no? Está bien dicho. Bueno, y aparte a mí me ha llegado a la patata porque tiene un monólogo que te meas de la risa sobre un tema matemático del que no quiero hablar porque quiero que lo busquéis. Entonces ya te saludo, por favor le dais un fuerte aplauso a Clara Grima. Gracias. Uy, yo soy muy bajita para esto. ¿Así? Vale. Hola, gracias a todos por estar aquí un sábado por la tarde. Tampoco que el clima esté muy bueno para estar dando vueltas, o sea, no tiene tanto mérito. No veo ni charla. ¿No se ve la transparencia? Ah, algo ha pasado ahí. No, esa no es mía. Puedo intentar improvisarla, pero igual se enfada Victoriano conmigo. Nos hemos caído bien. Esa sí es. Bueno, pues vamos a empezar. Yo había pensado, cuando le puse el título a la charla, había pensado en pediros que empezaréis todos a hacer algo así como... Y entonces yo cantar algo así como de... We will make you... Pero soy muy tímida. Entonces... Voy a empezar formalmente, porque además, coño, que soy profesora de la universidad, y voy a empezar, pues, normal, soy Clara Grima, y como mi propio nombre indica, soy matemática, y alguien se estará preguntando qué hace una gafotas como yo en un evento de redes como este, y la respuesta está aquí, aquí no está. Ahora. Tampoco. Ahora. Ahora sí. ¿Vale? Pues esa es la respuesta. Estoy aquí por culpa de esos dos personajes, que son mis hijos, el mayor, como siempre, sin las gafas, y porque yo me he dedicado toda mi vida, ¿no? Bueno, toda mi vida no, desde que acabé la carrera, claro, a dar clases de matemáticas en la universidad, y entonces, eso, daba clase a un nivel universitario y para gente, en principio, motivada por las matemáticas, porque eran ingenieros o futuros ingenieros, y nunca me había preocupado de cómo se enseñaban las matemáticas y sobre todo de cómo se motivaba el estudio de las matemáticas a unos niveles más básicos para niños. Entonces, hasta que tuve mis hijos. Entonces tuve mis hijos, me ponía a jugar con ellos, como todos los madres del mundo, y me ponía a charlar con ellos y pues de las cosas que habla todo el mundo, ¿no? De Dios, de pi, del infinito y de esas cosas. Y tenía yo un blog personal que no leía ni Dios, hablando del mismo. Y conté esa experiencia, o sea, la discusión al hablar con mi hijo, y claro, si su madre es matemática, lleva un pi en la camiseta, o su padre también es matemático, los pobres que no tienen por dónde escaparse, y escuchan hablar del infinito y de pi, pues les surge la curiosidad de qué es pi, qué es el infinito, y al intentar explicárselos a ellos, pues me di cuenta de que a los niños se les podía intentar acercar las matemáticas e intentar que les gustaran. Y tenías que cambiar el lenguaje, tenías que cambiar la forma de explicarlo, pero se podía. Entonces, no me preguntéis por qué. Este post se saltó a un sitio donde básicamente te insultan cuando llegas, y yo siempre lo cuento, pero es verdad, yo estaba, o sea, mi blog tenía, me parece que 600 visitas, y aquella mañana lo visitaron 23.000 personas, que a mí me dio hasta miedo. Dejadme, no me estoy mirando, que me da corte. Y estaba en mi despacho de la facultad, y me entró un alumno, en mi despacho, no que me entrara, está prohibido. Y me dijo, Clara, estás en la portada de Menéame. Y yo dije, ¿eso es bueno o malo? O sea, ¿qué es Menéame? A mí Menéame me sonaba regular en principio.
Pero bueno, parece que sí, que dio un poquito de publicidad. Y también Pablo Herreros me sacó en su programa de radio el post, que es un post muy sencillito, es de una mamá babeando, diciendo que listos son mis niños, no os hagáis muchas ilusiones. Y con eso y con una red social que no sé si conocéis, se llama Twitter, pues entré en contacto con una artista catalana, que es Raquel García Uldemolins, que era una ilustradora y que además escribía libros sobre niños. Le habían hecho gracia las frases del niño, pues esa de mamá, di la verdad, el infinito lo habéis inventado los matemáticos, porque estabais cansados de contar y cosas así. Y nos propusimos, pues eso, nos conocimos, digo, a través de Twitter, de las redes sociales. Y bueno, y ahí empezó como lo que podía ser como un chiste, ¿no? Va una andaluza y una catalana y se hacen un blog. Vamos a hacernos un blog de matemáticas. Le vamos a llamar Mati, que es el nombre cortito de matemáticas, y sus mateaventuras. Y los personajes van a ser, todos los dibujos son de ella, de Raquel García Uldemolins. Vamos a poner una matemática, pues como son las matemáticas, pelirrojas, con gafas. Y vamos a ponerle 2 niños, uno con gafas y un perrito. Y nos vamos a echarnos a andar. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, la primera pregunta, o la primera cuestión era, un blog de matemáticas, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo intentamos trasladar esto a los niños? Entonces, mi idea fue, vamos a copiarle el truco, o el método, mejor dicho, a los profesores de lengua. Porque cuando un niño lee un cuento, o le cuentan un cuento, le cuentan una historia, y aparece una palabra que él no conoce, y no puede entender lo que le estás contando, él te dice, mamá, ¿qué significa, no sé, crepúsculo? ¿No? Y tú se lo explicas. Entonces, en ese momento, el niño aprende la palabra, o sea, amplía su vocabulario, aprende lo que significa, pero sobre todo aprende cómo y dónde se utiliza esa palabra. Entonces, esa es la idea. Vamos a intentar hacer lo mismo que pasa con los cuentos, pero con las matemáticas. Vamos a hacer cuentos, historietas, donde en la trama sea necesario adquirir un concepto matemático, o sea necesario, o se provoque el uso de un concepto matemático, para que el niño lo descubra sin agresión, sino como parte de una historia. No es solo para niños, pero bueno, la idea original sí. Y además aprenda cómo se usa ese concepto matemático y para qué, evidentemente. Entonces, porque matemáticas están ahí en todos sitios. O sea, pues voy a poner algunos ejemplos. Si los niños van a la playa y quieren saber cómo de alto está el vigilante de la playa, pues le puedes enseñar un poquito de trigonometría para aprender cómo se calcula esa altura de la silla, pues con el bastón de la sombrilla, que es más o menos como se midieron las pirámides. O si estás con ellos de viajes por algún sitio haciendo turismo, pues les enseñas a buscar la razón áurea en los monumentos, pues con una tarjeta de crédito o con un carnet de identidad. Si no, fíjate, déjale la tarjeta. Y reconocer una proporción mágica, bueno, mágica, no me gusta esa palabra, en la proporción áurea en los monumentos o en cualquier obra de arte, simplemente alejando una tarjeta de crédito. También aprovechamos para enseñar matemáticas, claro. Este capítulo se lo dediqué yo más a... ¿Hay algún periodista de ciencia en la sala? No, ¿no? Vale, es que van a caerle algunas. Entonces, pues para los periodistas de ciencia, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ayer hacía 18 grados y hoy hace 36 grados, hace el doble de calor. Y yo les estaba enseñando con las escalas que eso es porque lo dice él. Porque si lo dice un americano no hace el doble de calor, porque en Fahrenheit no es el doble de calor. Lo que hará es el doble de temperatura en grados Celsius, pero no el doble de calor. Y también aprovechamos esto de mostrarle a los niños y a los periodistas de ciencia en general, que las cosas no son ni verdad ni mentira, que depende de la escala con que lo mida, y aprovechar para explicarle, pues, por ejemplo, que la escala de Richter de los terremotos es logarítmica. Y eso significa, entre otras cosas, que un terremoto de grado 8 no es el doble de un terremoto de grado 4, sino que son 10.000 veces más fuerte, que es diferente. También aprovechamos, pues, para hablar de probabilidad, que no nos enteramos, y para desterrar falacias. O sea, en el blog de Mati se intenta, pues, inculcar pensamiento crítico y que las decisiones y que las matemáticas nos ayuden a tomar decisiones que no sean erróneas. Pues, por ejemplo, no hace falta ir a comprar la lotería a doña Manolita, ni a la bruxa, ¿cómo es? La bruxador en Sort. O sea, hay gente que piensa que porque la compra allí tiene más probabilidades. Pues no. La probabilidad de que te toque la lotería es 1 partido por 100.000, lo compre donde tú quieras. En la que sí le va a tocar seguro a doña Manolita porque tiene todos los números, pero a ti no. O como hace alguna gente que dice, llevo 3 años comprando el mismo número de la 11, ya me tiene que tocar. No. O sea, cada noche, es por la noche, ¿verdad? Cada noche se sortea y cada noche la probabilidad es la misma. 1 partido por 100.000, no sé, no, 100.000 números, bueno, lo que sea. Con eso hemos ido a los colegios y vimos que los niños
por la respuesta que tuvo el blog, pues que a los niños les gustaba escuchar hablar de matemáticas y que las mates les molaban. Y ya de paso digo, bueno, pues ya que lo tenemos ahí al público ahí entregadillo, pues vamos a aprovechar también para darle cultura general, de ciencias, claro. Vamos, de toda hay que tenerla, pero de ciencias. Entonces, pues por ejemplo, se le puede contar a los niños un algoritmo que se llama el algoritmo para el problema del matrimonio estable, que no os hagáis ilusiones porque solo sirve para programación y que es muy sencillito de explicar y es muy gracioso. Ahí, bueno, tiene una cosa que eso no se lo contéis a ningún ministro nuestro, que es que solo funciona si las parejas son heterosexuales, ¿no? Entonces, alguien lo puede usar en el Congreso. Entonces, porque si la permites pareja del mismo sexo, puede que el problema no tenga solución. Estoy hablando de programación, ¿eh? No es otra cosa. Entonces, bueno, pues yo como lo puse así con bodas reales, que es como ellos los hacen, los matrimonios, y que luego nos cuesta lo que nos cuesta a los contribuyentes. Pero bueno, eso no se lo cuento a los niños. Y que este algoritmo acaba de recibir, bueno, recibió en octubre el Premio Nobel de Economía. Entonces, pues que un niño sea capaz de entender un algoritmo, un niño o un mayor. Un algoritmo que es muy sencillito y que se ha merecido un Premio Nobel de Economía, porque de matemáticas, como supongo, no sé si lo sabéis, no existe el Premio Nobel. También aprovechando esta rama, o sea, también en este sentido, en el sentido de dar cultura general en otras ciencias, pues contamos con dos colaboradores que hablan. El autor del blog Cuentos Cuánticos, que es físico, nos habla de física y les introduce a los niños, pues, qué ha pasado este verano. El 4 de julio hubo un acontecimiento científico que tiene un gran calado y que todo el mundo debería haber oído hablar de él, que es el bosón de Higgs. No hace falta que seamos expertos en física de partículas, pero igual que has oído hablar de Cervantes y del Quijote, pues también parte de la cultura es saber que existe, que este año, o que el año pasado, perdón, se encontró por primera vez el bosón de Higgs. Y el otro colaborador, que es Antonio Pérez Verde, que nos habla de astronomía y nos cuenta, pues yo qué sé, por ejemplo, las misiones que se están llevando a cabo en Marte, pero como yo digo, con los pies en la Tierra, no como algunos periodistas de ciencia de la ABC. Entonces, es inculcar pensamiento crítico, entender qué está pasando en el mundo, pero con un lenguaje sencillo y asequible. Y bueno, haciendo esto, pues no me preguntéis por qué, porque yo, de verdad, nosotros no lo esperábamos, pero triunfamos y triunfamos, vamos, como los chichos. Entonces, a los 6 meses de abrirse el blog, que aquello era como una pequeña aventura, una pequeña locura que teníamos Raquel y yo en la cabeza, pues conseguimos el premio al mejor blog de educación en los premios Bitácoras. Y como se lo estaba diciendo hasta el momento a Juan, aún recuerdo la voz cadente de Juan, cuando dijo la ganadora... El ganador es Mati y sus mateaventuras. Nos lo tomamos con calma, como podéis ver. Nos volvimos locas. De hecho, nos tuvo que llamar él porque no queríamos subir ni a por él. O sea, nos descolocamos. Y a los pocos meses, también en la edición de los premios 20 Blogs, nos dieron el premio al mejor blog, sin categoría, el mejor blog de todos. Los 20 Blogs, esto como ya estábamos acostumbradas a los premios, lo recibimos con más tranquilidad y como debe portarse una profesora de universidad en un escenario. Y esto, en algún sentido, para nosotros pues fue una llamita de esperanza, ¿no? Porque le den el premio al mejor blog, a un blog de divulgación de las matemáticas. Yo en aquel momento lo entendí como, oye, que es que la gente quiere saber matemáticas y que hay esperanza, ¿no? O sea, no, la gente quiere, vamos a darlo. Y como consecuencia de ese premio, pues nació este blog, se llama Mati, una profesora muy particular, que está en 20 minutos, y ahí hay una parte, una categoría que se llama la hora de las tareas, que es la misma filosofía de Mati y sus mateaventuras, pero con problemas reales. Los problemas de Mati y sus mateaventuras son reales, con problemas que sí se ajustan al currículo de primaria y secundaria, pues la raíz cuadrada, hasta una restar conllevadas, las tablas de multiplicar, geometría, cosas que sí se dan en cole. Y digo, bueno, pues ya que estamos, vamos a también hacer un poco de divulgación matemática un poco más adulta, ¿no? Para que la gente pues, lea un poco de historia de una anécdota, un acertijo, y que pueda compartir a la hora del café y que nos hable de cómo está la cosa, que está la cosa machucha. Y empezamos esta sección que se llama Ahora que los niños salieron a jugar, donde ya no hay historia, sino hay un blog normal, ¿no? De hablar con la gente y contarle historias. Y todo intentando luchar un poco con el anumerismo. El anumerismo, no sé si habéis oído esa palabra, es un término que se acuñó Paulos,
como esto, Paulos, y que se llama numerismo a la falta de conocimientos básicos en matemáticas. Y entonces vino Paulos a Madrid y tal, y entonces aproveché para hablar del libro de Paulos, que se llama El hombre numérico, que está muy bien. Y entonces la llamita aquella de esperanza un poquito se me apagó cuando leí los comentarios, ¿no? Porque, o sea, hay gente que no sabe. Yo no sé de muchas cosas, claro, pero que no quiere que le enseñen. Y si les intentan enseñar, pues se enfadan y tal. Entonces ponían, sobre todo se montó una polémica muy grande en este blog, en esta entrada, porque contaba una anécdota copiada literalmente del libro de Paulos, donde había una reunión de amigos y el hombre del tiempo dijo: la probabilidad de lluvia el sábado es del 50% y la probabilidad de lluvia el domingo también es del 50%. Y entonces uno de los que estaba allí dijo: bueno, pues entonces la probabilidad de lluvia en el fin de semana es 100%. ¡Ole! La sumó. Entonces, yo le intentaba explicar a este hombre que decía que era así. Vamos, que era así. Y que era así. Bueno, si te dan la probabilidad de lluvia por horas para mañana, te dan las 24 horas y te dicen que en cada hora hay un 10% de lluvia, de probabilidad de lluvia, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? 240%. Que no falte de nada, ¿no? Cuando la probabilidad de lluvia, en este caso, si le hacemos las cuentas, pues es del 92%, ¿vale? Entonces, es un problema de probabilidad que la gente no controla, o igual no tiene que controlar, pero bueno, si te la intento explicar, no me insultes. Y hay otro que también de los que han dado más problemas o más comentarios, es el problema de Monty Hall, que no sé, aquí en España era el del 1, 2, 3, la subasta, que aquí es público muy joven, igual no lo recuerda. Pues tienes 3 cajitas y en una hay un apartamento en Torrevieja, Alicante, ¿no? Que es lo que quiere todo el mundo. Entonces, tú eliges una y de las 2 que no has elegido, él destapa otra, que no tiene el premio. Y entonces te ofrece: ¿quieres cambiar? Entonces, la respuesta a esa pregunta es siempre sí. Siempre tienes que cambiar porque la otra tiene la cajita que no has elegido tiene el doble de probabilidad que la que tú has elegido. Bueno, pues igual. Que no, que era mentira. Pues vale, para adelante. El problema es de no saber probabilidad en los 2 casos anteriores, pues mira, que a lo mejor es que te coges una buena mojada, en el caso de la lluvia, o bien que no te lleva al apartamento en Torrevieja, Alicante, si queda todavía uno libre, después de aquí el 1, 2, 3. Pero hay veces que no saber probabilidad o no entender bien las matemáticas o lo que te están contando puede ser muy peligroso y hacerte tomar decisiones erróneas en la vida. Pues, por ejemplo, aquí se contaba, si te hacen un examen para ver si tienes una enfermedad que es mortal, o sea, que te muere, ¿vale? Y te haces, pero es una enfermedad muy rara, muy, muy rara, enfermedad que tiene menos del 1% de la población. Entonces, te haces un test, un análisis, que tiene un 90% de fiabilidad y te sale que sí, que la tienes. Entonces, le dice a la gente: ¿tú qué probabilidad crees que...? Porque tiene solo un 90% de fiabilidad, bueno, que es mucho. ¿Tú crees que estás enfermo? Y dices: pues sí, con un 90% de probabilidades. Entonces, en ese momento alguien puede decidir, pues yo qué sé, tirarse por el balcón, porque se va a morir. O subir una foto en bolas a Twitter y dice: total, me voy a morir. Cuando la probabilidad de que tú tengas la enfermedad, en ese caso, es menor del 1%. Entonces, el anumerismo no es peligroso solo por lo del apartamento en Torrevieja, no es peligroso solo porque te puedes pasar 10 horas en la cola de doña Manolita, sino porque hay otras cosas que sí son más interesantes. Bueno, también se puede utilizar, también, como no, yo quería hablar de Bárcenas. Entonces, bueno, esto fue a raíz de que un matemático, ahora me voy a meter con un matemático, no con un periodista, un profesor de matemáticas de la Universidad de Sevilla, pues quiso hacer un análisis de los papeles de Bárcenas en función de la ley de Benford, que se utiliza en economía, y bueno, una tontería muy grande, ¿no? Entonces, pues, escribimos un post diciendo, bueno, la ley de Benford no tiene nada que decir sobre los papeles de Bárcenas, porque para poder utilizar la ley de Benford hacen falta un mogollón de datos que no teníamos aquí y tienen que ser datos de muchos órdenes de magnitud, o sea que debe haber apuntes de 100 euros y apuntes de 100 millones de euros que no había. Pero que este hombre decía: pero mira ahí, qué raro lo que pasa en el 6, ahí no se ajusta la ley de Benford. Y pues claro que no, porque se cambió del euro, de la peseta al euro, y lo que antes eran 10.000 pesetas pasaron a ser 60, entonces eso subió. Bueno, básicamente para decir la ley de los papeles de Bárcenas, no sé si son ciertos o son falsos, que lo diga el perito, pero desde luego los matemáticos no podemos decir nada al respecto. Y también, como desde que el señor aquel, el nota que bajó desde el monte Sinaí, a todos nos da por dar 10 consejos a todo el mundo, pues yo no me quería aguantar, digo, pues yo también voy a dar mi lista de 10 consejos en el blog.
Y como se ve, la E está ahí subrayada en amarillo. El primer consejo es no dé consejos. Entonces, no era una chulería, o no lo pretendía. Está basado en algoritmos genéticos, o sea, el que pretender que todo el mundo haga lo mismo, y esto sirve tanto para las redes sociales como para la vida en general, puede que haga una población muy buena, con muy buenas características, pero no la mejor. De hecho, la evolución, o sea, está todo basado en algoritmos genéticos, en matemáticas, pero bueno, se puede entender desde el punto de vista de la evolución natural. La evolución se produce porque alguien hace algo raro, porque hay una mutación. Entonces, si todos hacemos las mismas fotos para el Instagram, ponemos el mismo tipo de tweets, puede que lleguemos, siguiendo consejos, a tener una población muy buena de gente en las redes sociales, pero no la mejor. Eso es lo que se llama un máximo local y no un máximo global. Entonces, la conclusión es, deja a la gente que haga lo que quiera, porque así es como se generan los individuos que van produciendo mejores poblaciones. Esto también sirve para todo. O sea, no deja a la gente que se case con quien quiera y que decida sobre sus embarazos y tal. Pero no me voy a meter en eso, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las... esa, digamos, era la filosofía de este blog, que ya no existe. No existe desde, no me acuerdo cuándo, desde el finales de abril, pues porque no tenían dinero. O sea, que ha caído con los recortes. Y entonces ya no se puede seguir este blog de Mati, una profesora muy particular. Entonces, si os interesa la divulgación, no como Mati, o sea, no como las historietas de Mati siguen, Mati y sus Mateaventuras sigue como blog, sino nunca ha parado. La divulgación un poco para mayores, pues como ya ha dicho mi querido Víctor, te perdono por no incluir los andaluces ayer, lo de los idiomas, escribo en Naucas, que es un blog de divulgación científica, y aquí se habla solo de ciencia, ¿no? Algunas veces pues, se pone un monólogo para intentar que la gente se ría una mijita. Y también tengo un blog ahora en Jotdown, en una revista digital, que tiene la misma idea. Bueno, aquí no solo se habla de matemáticas, se habla de matemáticas y un poco también pues, de política, ¿no? O de algo que esté pasando. Y esta entrada se llama La importancia de llamarse grima, pues viene a reflejar otro problema de numerismo que puede hacer mucho daño, de hecho lo está haciendo. Y es, no sé si alguna vez habéis tenido que concursar en algún sitio donde se elige a la gente por el apellido. Sacan una bolita, dice la G, y a partir de ahí miran en la lista a los que van solicitado la plaza o lo que fuera y van sacando gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me llamo Grima, nunca he ganado nada, porque tengo delante a todos los García, a todos los Gómez y a todos los González. Entonces, os odio. Es un sorteo absolutamente, demencialmente injusto. Entonces me enteré, por eso escribí esta entrada, porque yo lo conocía de hace muchos años y creí que ya no se hacían así, que en la Junta de Castilla y León se hacía así para plazas en el colegio de los niños. O sea, que ya no es otra vez lo de la lotería, ya es una cosa que te puede modificar la vida. Pero es que, lo voy a decir de memoria, pero creo que en la región de Murcia se hacía así para plazas de funcionarios. Tela. O sea, tu apellido puede que te gaste una putada para una plaza de funcionario o para viviendas de protección oficial. Entonces, se lió tanto con la entrada esta, porque yo creí que eso lo sabía todo el mundo, que esos sorteos son absolutamente injustos. De hecho, ahí se hace una simulación con los profesores de mi departamento en la que se haga el sorteo que se haga, yo no gano nunca, porque no tengo posibilidades. O sea, yo no tengo papeletas nunca en ese sorteo. Y se lió tanto que hay una petición en Change al Congreso de los Diputados, por favor, que se eviten que las administraciones hagan uso de este tipo de sorteos para nada. Ya me tengo que ir, ¿verdad? Bueno, también tengo un libro. Lo siento, Pablo. Tenía que hablar de mi libro. Se llama No voy a hablar del libro. Se llama Hasta el infinito y más allá. Y como dice un amigo mío, que es vasco, dice, si un libro se llama Hasta el infinito y más allá, tiene que terminar en Bilbao. Y efectivamente, ahí acaba el libro, en la puerta del Guggenheim. Y ahora, pues, bueno, todo esto, en lo que se ha liado con las redes sociales y con el Meneame. Ahora tenemos una propuesta que estamos ahí estudiando, perpetrando, que es llevar esto a una serie de dibujos animados. Bueno, ya veremos, ¿no? Ahora mismo estoy muy cansada, que me lo pregunten en septiembre. Pero nos ponían una pega para hacer una serie de dibujos animados y es que Mati no hay un personaje malo. Y en todas las series debe haber un contrapunto que es un personaje malvado, ¿no? Y Mati son todos muy buen rollito, tal, y nadie. Y entonces yo no sabía, digo, bueno, ponemos un ingeniero o un periodista de ciencia o algo así. Pero últimamente digo, no, mira, se me ocurre... Ay, pero poco...
Se me ocurre que hay alguien más malo todavía, ¿no? Pero no sé, tengo que mirar con abogados porque igual los Simpsons me denuncian por plagio, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bueno, gracias por la atención. Me podéis seguir aquí. No he terminado. Un segundo. Si queréis... si queréis seguirme la pista, tengo una página web malísima, pero este verano la arreglaré y iré al gimnasio y todas esas cosas. Claragrima.com y nada, pues estoy aquí, como he dicho, gracias a la red y sobre todo, y muy importante, gracias a todo lo que he aprendido en la educación pública. Gracias.